la laptop aún. Muy bien, hermanos. Buenos días con todos. Espero que estén bien todos. Y vamos a dar el mensaje ya por fin de año también. Ya se acaba el año. Y bueno, que sea de desafío para nuestras vidas, ¿no? Este año. Muy bien, hermanos. Nos ubicamos en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 al 6. 2 de Timoteo, capítulo 2, del 3 al 6. ¿Alguien que lo pueda leer, hermanos? Por favor. ¿Del 3 al 6? Sí. Segunda de Timoteo, del 3 al 6, dice así: Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Amén. Y empezamos el mensaje. Buen Dios, gracias te damos por permitir que estemos reunidos un domingo más a través del Zoom. Gracias Dios por cuidarnos. Gracias Dios por dejar tu palabra también, que nos instruye cada día cómo vivir en este mundo lleno de pecado, lleno de maldad, lleno de sufrimiento, de dolor también. Pedimos tu dirección esta mañana, mi Dios, seas tú quien estés hablando a través de mí, y orar también por mis hermanos, Señor, que se concentren en tu palabra esta mañana. Si hay algo que de repente nos está distrayendo, sácalo, Señor, y ayúdanos a estar concentrados al 100%, Señor, en esta mañana, en la reunión que tenemos como iglesia. Dejamos este momento en tus manos, mi Dios, y seas tú quien dirijas de principio a fin. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, el tema, hermanos, lo he titulado hoy, Teniendo éxito en el ministerio. Vamos a ver 3 principios de estos 3 ejemplos que Pablo pone a Timoteo, a su hijo amado. 3 principios que debemos aprender para tener éxito en el ministerio. Ya, Pablo, hermanos, ya aquí está a punto de morir. Pablo está preso en Roma y entonces él ya sabe que su muerte ya está cerca. La hora de su partida, la hora de ser ejecutado ya se llegaba, ¿no? Pero antes de morir, él escribe esta carta a Timoteo. En realidad, hermanos, hay muchos consejos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 2. Todo el capítulo 2 hay bastantes consejos que Pablo le da a Timoteo. Yo solamente había cogido estos 3, del 3 al 6, ¿no? Y Pablo lo que hace es anticiparlo y animarlo, que en su ministerio que Dios lo ha encomendado, que era predicar y enseñar la palabra de Dios, va a haber mucho sufrimiento, va a haber mucha oposición, va a haber mucho dolor. Y él tenía que estar preparado y listo para defender el evangelio. Entonces Pablo lo escribe esta carta dándole muchos consejos de ánimo y a la vez desafiando su vida. Y Pablo ya lo que estaba haciendo era pasándole la tutela a él, ¿no? Que siga con el ministerio, que esté atento y despierto para defender el evangelio. O sea, no iba a ser un ministerio fácil para Pablo, para Timoteo, hermanos. Más adelante, si leemos en el capítulo 3 en adelante, ya Pablo va a hablar sobre los peligros que va a enfrentar en su diario vivir. Entonces, en ese contexto es que Pablo lo anima a Timoteo con estos 3 versículos. Entonces vamos a aprender, hermanos, hoy 3 principios de estos 3 ejemplos que pone Pablo
para tener éxito en el ministerio. Ya terminamos el año y empezamos un nuevo año, ¿no? Y vamos a ver qué debemos hacer este año para tener éxito en el ministerio. Y el primer principio se encuentra, hermanos, en el capítulo 3, en el versículo 3 y el versículo 4. Dice así: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces el primer punto es, hermanos, no te enriedes en los negocios de la vida. Un primer principio, no te enriedes en los negocios de la vida. Y Pablo, hermanos, pone aquí un ejemplo de soldado, habla de los soldados. Pablo estuvo muy familiarizado con los soldados, porque siempre paraba en la cárcel, ¿no? Y ahí encontraba soldados, veía soldados y veía la vida de un soldado, ¿no? Y ya hay, hermanos, dos tipos de soldados. Obvio, hay un soldado activo y hay un soldado que ya no está activo, ¿no? Que ya terminó su tiempo de servicio y ahora se va a su casa, ¿no? Regresa a su casa y vive una vida tranquila, se dedica a sus cosas y hace lo mejor que a él lo parece, ¿no? Todos los días en su vida. Y ya este soldado ya no tiene por qué depender de su superior, ya no tiene por qué estar obedeciendo a su superior, porque ya es un soldado inactivo, ya un soldado que ya terminó su servicio. Pero hay otro soldado que es un soldado activo, y de ese soldado es que Pablo está hablando aquí, hermanos, cuando habla, diciéndole a Timoteo: tú puedes ser un buen soldado de Jesucristo. Está hablando de un soldado activo, o sea, de un soldado que está en la línea de fuego, está al frente eh, para, para la guerra, ¿no? Un soldado que está dispuesto a sufrir. De ese soldado está hablando aquí Pablo, disculpen, de ese soldado activo. Un soldado activo, hermanos, no puede hacer lo que él quiere, ¿no? O lo que a él le parece. Para un soldado activo, en esos tiempos, hermanos, no le esperaba un tiempo fácil. Algunos días puede ser un día tranquilo, un día de paz, un día cómodo, pero al otro día puede ser un día en donde puede perder su vida. Eso era en esos tiempos. Hoy en día el ejército ya es un poco más tranquilo, ¿no? Pero en esos tiempos no era así. Al siguiente día fácil podías perder la vida. Pero para eso estaban preparados esos soldados de esa época, de esos tiempos. Estaban preparados para asumir el riesgo. Estaban preparados para asumir la adversidad. Estaban preparados para enfrentar el sufrimiento con mucha valentía y con mucho coraje. Eso era lo que hacía un soldado activo. Y de ese soldado está hablando Pablo aquí a Timoteo. Hermanos, un soldado activo estaba preparado y listo para ir a la guerra. Porque para eso se metió a la milicia, ¿no? Para eso él se preparó en el ejército. Y Pablo, hermanos, sabía que se venía tiempos difíciles. Y estaban viviendo tiempos difíciles en eso entonces. Pero el quien más asumía la responsabilidad y la carga era Pablo. Él era el que estaba preso, él era el que era perseguido, él era el quien era odiado en ese entonces. Él era el que estaba defendiendo el evangelio, pero ya iba a morir. Ya cae sus últimos días de Pablo. Entonces tenía que pasarle la tutela a Timoteo. Y por eso le dijo: tienes que ser un buen soldado de Jesucristo. Ahora la responsabilidad de cuidar la sana doctrina, de enseñar y predicar, caía sobre Timoteo, ¿no? Entonces ahí vemos, hermanos, Pablo lo advierte bastante, lo aconseja bastante que sea un buen soldado de Jesucristo. Y en el capítulo 3, como les decía antes, él va a hablar de los postreros días, en que va a haber oposición, va a haber burla, va a haber muchos que no querrán amar la verdad, dice en el capítulo 3, va a haber falsos maestros que querrán que su ministerio caiga, va a haber persecución, había persecución en ese tiempo ya, y hasta podía estar en peligro de muerte su vida.
Entonces, a eso es lo que se enfrentaba Timoteo. A eso es lo que a Timoteo le tocaba vivir en ese entonces. Pero Pablo lo aconseja, pero tú tienes que ser fuerte como un soldado de Jesucristo. Pablo le estaba diciendo a Timoteo, Cristo va a estar contigo, no temas. Tú eres un soldado activo, para eso te has preparado. Y tienes que cumplir tu misión, tienes que cumplir tu ministerio. Entonces, hermanos, nosotros también hoy en día estamos viviendo en los postreros días. Y a nosotros el Señor también, así como a Timoteo, nos ha encomendado un ministerio, ¿no? Y ese ministerio, hermanos, sabemos que es predicar el Evangelio de Jesucristo. Ese es nuestro trabajo principal, predicar el Evangelio de Jesucristo, de todo cristiano, ese es su ministerio. Pero también, hermanos, somos llamados a servir dentro de la iglesia, ¿no? Somos llamados a servir, por eso tenemos un ministerio en la iglesia. También somos llamados, hermanos, a congregarnos como iglesia, dice Hebreos, ¿no? Y también somos llamados a orar como iglesia. Pero para cumplir, hermanos, el ministerio, todos sabemos que no es fácil, ¿no? No es fácil. Va a ser difícil. Tenemos enemigos, hermanos, que querrán que no tengamos éxito en nuestro ministerio, ¿no? Uno de ellos es Satanás, el mundo, y el otro enemigo a veces somos nosotros mismos. Entonces, pero va a haber sufrimiento, hermanos, en el ministerio. Y eso es lo que va a suceder día a día. No, hoy en día nomás, hermanos, por ejemplo, estamos pasando tiempos difíciles de pandemia, ¿no? Hay mucho sufrimiento, hay mucho dolor. Muchos han perdido sus seres queridos, ¿no? Muchos han perdido sus trabajos. Hay hambre en las calles, muchas personas no tienen que comer, ¿no? Hay mucho temor al contagio, hay mucho temor a morir. Las cosas hoy en día no están bien, ¿no? Hay muchos negocios que se han cerrado. La iglesia, hay iglesias cerradas, ¿no? Ha sido un año difícil este año, de mucho dolor y de mucho sufrimiento. Entonces hoy en día nomás la iglesia misma, aparte del mundo, está viviendo sufrimiento. Pero hermanos, nosotros, la iglesia, ¿cómo lo está enfrentando? ¿Está enfrentándolo como un buen soldado de Jesucristo? ¿Está siendo ese soldado activo? ¿Está sirviendo? ¿Está evangelizando? Hoy en día la iglesia está siendo un soldado inactivo que piensa que está de descanso hasta que pase todo esto. No, hermano, nosotros estamos llamados como iglesia a sufrir y a seguir siendo soldados activos, pase lo que pase. Hay sufrimiento, es la verdad, hermanos, hay sufrimiento. Pero ¿cómo está nuestra vida espiritual? ¿No? ¿Cómo está tu ministerio? ¿Está activo o no está activo? ¿Está funcionando o no está funcionando tu ministerio? ¿Estás sirviendo en tu ministerio o no estás sirviendo? ¿O estás esperando que pase la pandemia? Déjenme decirles que el 2021 va a seguir la pandemia en el Perú porque no tenemos la cura, hermanos. ¿No? ¿Qué estás haciendo con las tareas que el Señor te ha encomendado? Hoy que estamos pasando momentos difíciles, ¿cómo está tu servicio en estos tiempos? Pensemos en ello, hermanos. Hemos abierto la iglesia nosotros. 2 semanas no hemos abierto la iglesia. Somos por pena al ver los ministerios vacíos.
¿Dónde están los líderes? Los ayudantes de los líderes. ¿Dónde están los integrantes del ministerio? ¿Qué pasó? Pablo está advirtiendo a Timoteo que va a pasar momentos difíciles en el ministerio. Filipenses 1:29 habla que dice así, porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Ministerio con la iglesia en tiempo de pandemia. ¿Hay temor? ¿Hay miedo? Quizás sí, hermanos, pero nosotros para eso estamos preparados también. Y eso es lo que Pablo estaba preparándole a Timoteo, lo estaba diciendo a Timoteo, mira Timoteo, puede haber sufrimiento, ministerio, encomendado, sigue adelante en tu ministerio, predicando en tu ministerio, ¿no? No descuides tu ministerio, sufrimiento va a haber. Cuando Pablo habla de un soldado activo, ¿no? Y también habla de que un soldado, cuando es activo, hermanos, está preparado para agradar a su Señor. Es por eso que él se preparó en el ejército. Y es lo que va a decir el verso 4. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, ¿no? Entonces, ese es el otro trabajo también de un soldado activo. Aparte de sufrir por el ministerio, también un soldado activo, su objetivo es, hermanos, agradar a su Señor. Para eso ha ido al ejército, para eso se ha preparado. Un soldado, hermanos, al momento de entrar al ejército dejaba todo en esos tiempos atrás, su trabajo, sus posesiones, sus deseos, y solo tenía que vivir para agradar a su Señor y hasta estar dispuesto a dar su vida por su Señor. Ese era su único objetivo. No había otro objetivo más de un soldado, hermanos. Era agradar a su Señor. No había más otro, no había, solamente obedecer a su Señor. De igual, hermanos, nosotros hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Todos lo han hecho, los que estamos aquí, ¿no? Y no para hacer, hermanos, lo que nosotros queremos. Si lo hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, ese es para hacer su voluntad, para agradarlo a nuestro Señor, para agradarlo solo a Él, para servirlo solo a Él. Y si es posible, hasta dar nuestra vida por Él. Para eso Cristo murió en la cruz por nosotros. Claro, aparte de regalarnos la vida eterna, hermanos, mientras estemos en este mundo, nuestro objetivo y nuestra meta como soldados es agradarlo a Cristo, a nadie más. Pero hermanos, para cumplir ello, para agradar a Cristo, para sufrir en tiempos difíciles, para estar sirviendo en el ministerio, así haya oposición, así haya sufrimiento, Pablo aconseja a Timoteo que debe hacer algo importante, hermanos, y esa es la clave de estos versos, es no enredarse en los negocios de la vida. No enredarse en los negocios de la vida. Y este es un principio muy importante, hermanos, que debemos tenerlo en cuenta este año 2021 que nos viene, un año más de pandemia. Enredarse, hermanos, tiene que ver con entretejerse, dando la idea de tejer. Las hermanas deben entenderme mejor, las que tejen sus colchitas, ¿no? Dando la idea de tejer. Es, hermanos, no permanecer firmes en un propósito definido. Es lo que quiere decir cuando Pablo habla de enredarse. No permanecer firmes en un propósito definido, sino que se desvía de su objetivo y está perdiendo el tiempo en cosas que no ayudan en el ministerio, ¿no? Hermanos, cuando habla aquí Pablo de los negocios,
de la vida, Pablo no está diciendo a Timoteo que no trabaje o que descuide sus responsabilidades. Pablo mismo trabajó, él hacía carpas mientras predicaba el evangelio. El trabajo es bueno. Lo que Pablo, hermanos, cuando habla de enredarse, da a entender que no debe desviarse. Disculpen, lo que Pablo quiere dar a entender con enredarse es, hermanos, es desviarte en cualquier cosa en tu diario vivir, ¿no? Cuando Pablo habla de enredarse aquí es esto. Es cualquier cosa que te desvía en tu diario vivir. O sea que cualquier cosa que te puede quitar el tiempo en la predicación, en la oración y en el servicio. Un ejemplo, por ejemplo, el jueves. Todos sabemos que el jueves nos toca oración a las 7:30, ¿no? Ya tú trabajas de 8 abajo, pero a las 6 sales de tu trabajo. Pero de repente tú, en lugar de venir a la iglesia a orar, que sabes que es la oración, haces otros planes. De repente para salir con tus amigos o familiares, a dar un paseo, a comer algo, o no sé qué cosas por ahí, pero tú haces otros planes. Entonces, eso es lo que Pablo está diciendo ahí. Y esas cosas lo que hacen es enredar, y eso es lo que quiere, y eso es enredarse en los negocios de la vida, ¿no? En tu diario vivir. Responsabilidades tenemos que trabajar. Pero a veces, hermanos, cargamos otras cosas más a nuestra vida que ya no tenemos tiempo para el ministerio. No, ya no tenemos tiempo para el ministerio. Y es por eso, hermanos, que a veces decimos, no puedo, hermano, venir los jueves. No puedo, hermano, estar los domingos en la oración. No puedo, hermano, servir en ministerio. Y muchas veces lo abandonamos. ¿Por qué? Porque aparte de tus responsabilidades que tienes, te enredas en los negocios de la vida. Te enredas en otras cosas que no son importantes, ¿no? Y ya no hay tiempo para el ministerio. Entonces, hermanos, la pregunta es, ¿en qué cosas te estás enredando tú que te quite el tiempo para el ministerio? Es bueno meditar en ello, hermano. Haz lo posible de salir de ese enredo. Lucas 16:13, Jesús mismo lo dijo, no puedes servir a dos señores. Aborrecerás al uno y amarás al otro, ¿no? Entonces, hermanos, el éxito, para tener éxito en el ministerio, es no enredarte en los negocios de este mundo, como primer principio. No te enredes en los negocios de la vida. Ten mucho cuidado, hermano, porque no vas a tener tiempo para el ministerio, vas a fracasar. El otro punto, 2, lucha legítimamente. Pablo va a poner ahí un ejemplo de un atleta. En el verso 5, ¿no? Y dice así, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Otro principio que debemos tener en cuenta es lucha legítimamente. ¿No? Si un atleta, hermanos, quería participar en esos tiempos de los Juegos Olímpicos, tenía que cumplir algunos requisitos, ¿ya? Uno de ellos es que tenía que ser verdadero nacido de ese país, de ese lugar, de esa ciudad, de Roma, ¿no? No como la Padula, por ejemplo, que dice ser peruano, pero mitad peruano y mitad de otro país. Tenía que ser un verdadero nacido de ahí. Tenía que respetar las reglas del juego, que en esos tiempos hacían competencia en los coliseos romanos, pero había reglas que se tenía que respetar, ¿no? Y también tenía que pasar por 10 meses de entrenamiento preparatorio, de esfuerzo y mucha disciplina en su vida.
Esos son los requisitos que tenía que tener un atleta para participar de los juegos. Pero el más importante era, hermanos, respetar las reglas. Entonces, el objetivo, hermanos, de participar en las competencias era para ganar una corona, ¿no? Una corona, ese era el premio que recibían los atletas. Y para ello, pues, obviamente, tenían que esforzarse mucho, ¿no? Tenían que ejercitarse mucho. Tenían que tener un cuerpo ágil, tenían que tener mucha resistencia, tenían que ser fuertes. Entonces, eso era lo que los obligaba a llevar una vida bien disciplinada. Y ese es el ejemplo que Pablo lo pone a Timoteo aquí, ¿no? Y al momento, hermanos, de participar, ciertos atletas hacían trampa o no respetaban las reglas, quedaban descalificados. Y eso es lo que está diciendo Pablo aquí. El que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente, ¿no? O sea, si había un atleta que no respetaba las reglas, así sea fuerte, así sea disciplinado, así sea ciudadano legítimo de esa ciudad, automáticamente quedaba descalificado. Quedaba fuera de la competencia y ya no podía participar en la competencia. Todo su esfuerzo, todo su tiempo era en vano, ¿no? Entonces Pablo le estaba diciendo, hermanos, aquí a Timoteo, a su hijo amado, de nada vale si estás activo en el ministerio, de nada vale si estás sirviendo en el ministerio, ¿no? De nada vale si estás sufriendo penalidades en el ministerio, de nada vale, hermano. De repente tú te estás esforzando, sacrificando en tu ministerio, de nada vale si no obedeces las reglas, ¿no? Y cuando hablamos aquí, hermano, estamos refiriéndonos a la palabra de Dios, a la Biblia, a su Biblia que lo tienen ahí en mano, ¿no? A obedecer la palabra de Dios. O sea, de nada vale, hermanos, tanto esfuerzo, tanto sacrificio, si no respetas las reglas, ¿no? Si no obedeces la palabra de Dios y empiezas a vivir como tú quieres y haciendo las cosas de acuerdo a tu voluntad y como mejor te parezca. Al final vas a quedar descalificado, ¿no? No vas a tener éxito en el ministerio. Como hijos de Dios, hermanos, hemos nacido de nuevo y ya no podemos vivir haciendo lo que nosotros queremos. Ya no podemos vivir haciendo lo que a nosotros nos plazca, sino tenemos que aprender a vivir obedeciendo la voluntad de Dios. Sino que tenemos que aprender, hermanos, a servir en el ministerio, obedeciendo a la palabra de Dios, respetando las reglas, ¿no? Ya no vivamos de acuerdo a lo que nosotros queremos, hermanos. Y eso es lo que Pablo le aconseja a Timoteo, hermanos, para tener éxito en el ministerio. Tienes que respetar las reglas, tenemos que respetar las reglas. Yo quisiera preguntar, ¿cómo está tu servicio en la iglesia? ¿Estás sirviendo? ¿Te estás sacrificando? De repente me dices, sí, hermano, sí, y está bien, es bueno. Pero la otra pregunta que debes hacerte, ¿estás obedeciendo las reglas? ¿Estás respetando la palabra de Dios? Es importante, hermanos. Entonces, ahí hay otro principio, hermanos. El secreto para ganar la carrera, para tener éxito, es respetar las reglas. Pablo había entendido ello, hermanos. Y es por eso que Pablo, antes de que muera, en 2 Timoteo 4, 7, 8, él dice estas palabras antes de su muerte. 2 Timoteo 4, 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, ¿no? Y eso que sé, hermanos, nuestro deseo también. Hermanos, no se trata de servir por servir, no se trata de servir como salga o como quiero. Hermanos, tenemos que aprender
a depender de la palabra de Dios. Tenemos que aprender a obedecer a la palabra de Dios. Como último principio, se encuentra en el verso 6, según de Timoteo. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Pone otro ejemplo aquí. Ya puso un ejemplo de un soldado, de un atleta. Y ahora va a poner un ejemplo de un labrador, de alguien que trabaja la tierra, ¿no? Pablo está hablando, hermanos, aquí, cuando habla de labrador, de trabajo, de trabajar, esta palabra trabajar, está hablando de un trabajo extremo, hermanos, hasta ya no poder más. Un trabajo hasta agotarse. Un trabajo hasta quedar muy, pero muy cansado. De ese trabajo está hablando Pablo acá, no un trabajo ocioso, ¿no? Que trabajan cuando uno quiere o cuando puede, o un trabajo a medias. De ese trabajo no está hablando Pablo acá. Pablo está hablando de un trabajo constante día a día, pero de un trabajo hasta fatigarse, hasta cansarse demasiado. Está hablando de un trabajo, hermanos, de dar al 100%, desde que empiezas a labrar la tierra hasta la cosecha. Eso es lo que hacía en esos tiempos el labrador, estaba pendiente, ahí día a día, trabajando. Y un trabajo así, hermanos, es un trabajo que va a dar frutos, ¿no? Un trabajo que va a dar buenos frutos, que va a producir buenos frutos. Entonces, en otras palabras, hermanos, lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo es, no tienes que ser ocioso, no tienes que ser haragán. Aprende del labrador. Tienes que trabajar hasta agotarte en tu ministerio, que el Señor te ha encomendado. Y espera con paciencia los frutos. Yo quisiera hacer una pregunta, hermanos. ¿Cómo estás tú en tu ministerio trabajando? ¿Estás trabajando de verdad hasta agotarte, hasta cansarte? ¿O estás ocioseando? Yo no sé cómo has estado este año tú en tu ministerio, pero meditemos en esa pregunta. ¿Cómo estás en tu ministerio? ¿Estás trabajando de verdad o solo estás ocioseando? Pablo, hermanos, en 1 Corintios 15:10, Pablo, él dijo, yo he trabajado más que los demás. Y es verdad, Pablo, hermanos, trabajó más que todos. Él predicó, él enseñó, él formó muchas iglesias. Él trajo muchas personas a los pies de Cristo. Pero él dice algo interesante también, pero todo ello es por la gracia de Cristo. Al final, hermanos, es Dios quien convence y quien da el crecimiento, ¿no? Y cuando hablamos acá de frutos, hermanos, estamos hablando de frutos espirituales, ¿no? De ganar más almas para Cristo. Y a veces, hermanos, nosotros también podemos trabajar y uno a veces puede sentir cansado o hasta desanimado porque no ve frutos, ¿no? Pero nosotros debemos aprender a tener paciencia. Nosotros estamos llamados, hermanos, para trabajar. Nada más, estamos llamados para trabajar y eso es lo que debemos hacer día a día, trabajar y trabajar hasta agotarnos. De los restos se va a encargar el Señor se va a encargar de los frutos, de convencer, ¿no? Nosotros solo esperemos la cosecha. Entonces, hermanos, ¿estás trabajando tú en tu ministerio hasta fatigarte? ¿Estás trabajando tú en tu vida espiritual, más personal, haciéndolo, hermano? ¿O quieres que siempre estén por detrás de ti, empujándote como carretilla? ¿Cómo está tu vida? Yo quisiera poner, hermanos, el ejemplo de Cristo. Si me dan unos 5 minutitos más de su tiempo, en Juan 19:30. Cristo, hermanos, ya estaba en la cruz, ya estaba a punto de morir, y él dijo una palabra muy bonita: consumado está, todo está cumplido, todo está completo, todo está terminado. Hermanos, Cristo antes de morir cumplió su ministerio al 100%. Y yo me imagino que Cristo sí
utilizó estos tres principios en su vida mientras estaba en esta tierra, sus 3 años de ministerio. Yo me imagino que Cristo no se enredó en los negocios de la vida. Yo me imagino que Cristo respetó las reglas, obedeció a la palabra de Dios. Yo me imagino, hermanos, que Cristo, Él trabajó al 100%. Y es por eso que Él dijo, consumado es, todo está terminado y murió. Vemos, hermanos, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Vino, terminó su ministerio y su ministerio fue venir y morir en la cruz por cada uno de nosotros. Y Él tuvo éxito en su ministerio. Pablo tuvo éxito en su ministerio. Y nosotros, hermanos, podemos tener éxito en nuestro ministerio. Ya, hermanos, este año pasó, de repente este año tu ministerio lo has abandonado, lo has dejado a mitad. Todo 8 meses en tiempo de pandemia, tu ministerio ahí polveado, no sé. Pero ya pasó, hermanos. Tenemos que ponernos las pilas. La iglesia sigue activa en tiempos de pandemia, hermanos. No podemos dejarlo ahí. Hasta 2021 va a haber pandemias. ¿Vas a seguir abandonando tu ministerio? Quizás, pero hermano, me voy a contagiar. Pero hermano, esto, pero mira. Yo te pregunto, ¿así dices para el trabajo? Hoy en día todo el mundo trabaja, hermanos. Pero ahí nos dicen, pero me contagio, pero esto, pero aquello, pero, siempre hay peros, hermanos. La iglesia está activa y tenemos que servir en el ministerio. No abandonemos nuestro ministerio, hermanos. Pero hay que respetar las reglas también, no hay que ser sabios, hermanos. Estos 3 principios, hermanos, es como una cadena. Ahí un eslabón, uno contra el otro. Una cadena, y si lo sacas un eslabón, ya no sirve, ¿no? Ya deja de funcionar. Igual, hermano, si tú descuidas estos 3 principios, tu ministerio va a ser un fracaso. Va a ser un fracaso. Los 3 principios tienen que ir juntos, no puedes descuidarlos. Tienen que ir juntos. Y en los 3 trabajemos día a día, hermanos, este año 2021 que nos espera. No enredarse en los negocios de la vida. Respeta las reglas. O sea, la palabra de Dios, obedécelo y trabaja, no seas ocioso. Es un nuevo año de desafío y ahí tenemos, hermanos, 3 principios, los que quería compartirles a ustedes. Para mi vida ha sido de mucho desafío y sé que va a ser de mucho desafío. Oramos, hermanos, y terminamos. Buen Dios, gracias te damos por tu palabra. Realmente, Señor, yo quisiera pedir perdón si en estos tiempos de pandemia, momentos difíciles que estamos pasando, hemos descuidado, Señor, tu obra, hemos descuidado el ministerio. Quizás tuvimos temor, miedo, nos encerremos en nuestras casas y descuidamos el evangelismo, Señor, descuidamos la comunión, descuidamos el servicio. Pero ayúdanos, Señor, este nuevo año que viene, a no enredarnos en los negocios de la vida, a obedecer tu palabra, Señor, y a no ser ociosos, Padre. Pero también danos sabiduría para vivir estos tiempos difíciles, Señor, de una forma sabia, respetando también a nuestras autoridades, pero a la vez también respetando y obedeciendo tu palabra, Señor. Este virus ha venido a quedarse, Señor, pero no permitas que sea un estorbo para descuidar nuestro ministerio. Ayúdanos a terminar con éxito y ayúdanos a practicar estos 3 principios que Pablo aconsejó a su amado hijo Timoteo. Gracias, mi Dios, por tu palabra. Nos pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Amén.